quieren venir a su presencia a alabarle? ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Claudia es de casa, amén. Todos conocemos a Claudia, hoy estará ella compartiendo la palabra de Dios. Y bueno, Claudia, eres bienvenida siempre, mi hermana. Así que toma el tiempo, amén. Que el Señor, pues, la palabra que el Señor pone en tu corazón, aquí estamos dispuestos para recibirla, amén. Bueno, buenas tardes a todas, buenas noches, donde están, no sé, en España, en Argentina, por Amén. todos los lugares del mundo, digo yo, aquí en la Sí. Florida. A Rosita, gracias por darme la oportunidad nuevamente de compartir con ustedes una palabra. A cada una de ustedes de verdad que las veo, Nancy, bueno, caritas conocidas, Angelina, Fabiana, Amén. Rosita, Rosita 1, Rosita 2, bueno, a todas. Gracias. Gracias por estar hoy acá. Yo le doy las gracias a Dios por permitirme estar acá y poder compartir una palabra. Y bueno, voy a orar ahorita, le damos gracias al Señor. Yo le doy gracias a Dios, Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por cada una de mis hermanas aquí conectadas. Padre amado, Señor. Ahora mismo, Señor, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que seas tú hablando a través de mí, que no sea yo, sino seas tú, Señor. Que esa palabra que tú has puesto en mi boca y en mi corazón, Padre amado, sea Padre Santo como carbón encendido para cada una de lo que van a escuchar mis hermanas. Que no sea yo, Señor, que seas tú, Señor. Que hoy en esta noche y en esta tarde tu nombre sea glorificado en grande, Señor. Y que podamos escucharte a ti, Señor. Y que lo que tú tengas para decir, Padre amado, nosotros afinemos nuestros oídos, Padre amado, y afinemos nuestra vida, nuestro corazón para escucharte, Señor. Que Padre Santo seamos oidores de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y todo aquello que venga, Señor, todo que quiera interrumpir, todo ruido de afuera, Señor, lo encadenamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Padre amado, Señor, te pedimos, Señor, que seas tú, Señor. Y declaramos, Señor, que va a ser una tarde de un tiempo de bendición, de poder escuchar tu palabra, Señor, y de poder, Padre amado, Señor, vivir en tu presencia, Señor. Amén. 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 Cuando Rosita me Amén. pidió que compartiera la palabra hace unas semanitas atrás, yo siempre le pido al Señor, ay Señor, que seas tú hablando a través de mí, que tú pongas en mí una palabra, que no sea en mí, que no sea yo, sino Él sea. Y entonces yo oro todos los días y me gusta escudriñar la palabra. Y estaba un día escudriñando la palabra y Dios me llevó y vamos a ir todas, a Juan 10, 7, de Juan 10, 7. Vamos a empezar a leer. Este pasaje se llama Jesús es el buen pastor. Entonces, vamos a empezar. No sé si quieren lo leo o para hacerlo más rápido o nos Juan, dividimos para que perdón. nosotros podamos interactuar y no sea como que yo sea la única que esté hablando, Rosita, como tú quieras. Es hermoso. Angelina siempre lo pone, ¿no? Ahí Angelina y podemos. Sí, es hermoso este pasaje. Entonces, ¿lo vas a leer, Angelina, o cómo vamos a hacer? Ok, o lo leo, pues. Sí. ¿O lo lee Rosita? La Rosita, sí. Rosita, Ponlo, quiero que me sí. leas del 7 al 18. Ponlo, ponlo, Angie. Ok. Y ok, lee. Juan. El libro de Juan, ¿no? Sí, libro de Juan, 10, versículo 10, del 7 al 18. Juan Capítulo 10, 10, versículo 7 al 18. del 7 al 18. Ahí voy. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir.
Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas mas el salariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el salariado huye porque es salariado y no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Rosita, el Bien. 27 y el 28 de ese mismo capítulo, por favor. Sí, 27 y 28 Más dice, adelantito, ese mismo. mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es hermoso, Amén. si todos pudieran poner Amén. la atención un poquito. ¿Por qué les puse a leer, a que empezáramos a leer Jesús es mi buen pastor? Es hermoso. Cuando yo lo estaba leyendo, yo decía, wow, qué lindo es Dios como nos está hablando ahí. Ustedes saben que ese es Jesús, ¿no? Jesús está Amén. hablando ahí. ¿Y por qué lo leí? ¿Por qué se los puse? Porque, bueno, ahorita los desmenuzamos un poquito, porque yo siento que nosotros, yo empecé a escudriñar un poco en la palabra y me di cuenta que nosotros no estamos escuchando la voz de Dios. Y cuando Él está hablando ahí, cuando dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, nosotros no estamos escuchando la voz de Dios. He estado meditando mucho en eso y yo he pasado por eso. Yo creo que a ustedes también nos ocupamos, como hablábamos con Rosita ahorita, demasiado. Y a veces nuestro trabajo, la iglesia, el ministerio, los hijos, la familia, nosotros nos empezamos a ocupar y a ocupar, pero nosotros no estamos deteniéndonos a escuchar a Dios. Nosotros estamos con los oídos como estamos muy ocupados en muchas cosas. La clave de nuestras vidas es escuchar a Jesús y seguirlo a Él, como dice el pasaje. Si nosotros escuchamos a Jesús, si nosotros escuchamos su voz, nuestra vida va a ser diferente, nuestra vida va a cambiar y Él nos va a llevar a lugares gloriosos, a lugares que no entendemos, a lugares que necesitamos en nuestras vidas para tener una vida grande, para tener una vida no de éxito, éxito del éxito que habla el mundo, sino de éxito en Dios, ¿cierto? Para mantenernos escuchando, tenemos que mantenernos escuchando a Dios, porque a veces nosotros tenemos un problema, escuchamos nuestra propia voz o escuchamos la voz de afuera, pero no la voz de Dios. Y es impresionante cómo ahorita en este tiempo que estamos viviendo hay demasiado ruido afuera, pero no estamos escuchando la voz de Dios. Y yo estoy segura que muchas de ustedes tampoco a veces escuchamos. Yo personalmente en estos días tuve que parar y decir, ¡ay! Tengo que escuchar a Dios. Yo creo que uno de mis mejores momentos donde yo escuchaba a Dios fue cuando yo pasé el proceso que ustedes saben, porque saben qué hice, me sentaba todo el día a meditar en la palabra. Yo me olvidé del mundo, yo me olvidé de todo, no me ocupaba en nada, solo escuchar la voz de Dios. Y sí que lo escuché, pero a veces con el tiempo otra vez vuelves a lo mismo y dejas de escuchar la voz de Dios. Yo les pregunto, ¿qué voz están ustedes siguiendo? ¿Qué voz están siguiendo ustedes? Pues, mediten un poquito en eso. ¿Cuál voz están escuchando? ¿La voz de afuera? ¿La voz del enemigo? La voz de uno mismo? ¿La voz del mundo? Hay muchas voces que hay afuera, hay mucho ruido, lo que les estaba diciendo. Pero por eso, cuando estaba meditando en ese versículo que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, es hermoso como el Señor nos está llamando. Y por eso cuando venimos un poquito, yo aquí meditando en el versículo de Jesús es mi buen pastor, Él dice que es la puerta. ¿Quién es la puerta? Jesús es la puerta.
y dice que yo soy la puerta ¿de quién? De las ovejas. ¿Y quiénes somos las ovejas? Nosotros somos sus ovejas. Nosotros somos sus ovejas. Él dice que si nosotros entramos por la puerta, Él abre esa puerta y nosotros entraremos y hallaremos pastos. Nos vamos a encontrar con el Señor, qué lindo. Él dice que Él es el buen pastor y ¿qué hace un buen pastor? La vida da por sus ovejas. Jesús da la vida por nosotros. Jesús dio su vida por nosotros. Él nos guía a un lugar de protección, Él nos guía a un lugar seguro. Él da su vida por nosotros. Él dice que nadie me las quita, sino que yo mismo las pongo y tengo que poder a poner y tengo poder para tomarla. Lo dice en el versículo 10, que ese mandamiento recibió de su Padre. Es hermoso como el Señor da la vida por nosotros y Él dice que es hermoso como Él hace lo que sea por nosotros. Él nunca va a dejar que nosotras, no, como dice, no va a dejar que nadie me las arrebate. Pero como dice la palabra en Juan 10:10, el ladrón viene a matar, hurtar y destruir, que lo leímos ahí, y Él viene a arrebatar. Pero si nosotros estamos bien cimentados donde tenemos que estar, nadie nos va a separar de nuestro Señor, nadie. Así que si nosotros vivimos ese versículo, el 27 y el 28, que lo leyó Rosita, como lo tenemos que vivir, ustedes no se imaginan a dónde Dios nos va a llevar. Nosotros, si nosotros escuchamos la voz de Dios, si nosotros, como dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, yo les voy a dar vida eterna en el 28, no perecerán jamás, nadie me las arrebatará de la mano. Ustedes se imaginan que nosotros vivamos ese versículo, como dice ahí, Dios nos va a llevar a lugares de delicados pastos, como dice el Salmo 23. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Que nosotros tenemos que seguirlo a Él. ¿A quién tenemos que seguirlo? A Él. Por eso nosotros definitivamente tenemos que ser oidores de la palabra de Dios. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Tenemos que no escuchar lo que yo les decía, el ruido de afuera, porque no hay manera de seguirlo a Él si no escuchamos su palabra. Si nosotros no escuchamos la palabra, sino lo que yo les decía, el ruido de afuera, pues nunca lo vamos a poder seguir a Él, nunca le vamos a poder obedecer, solo vamos a ser robados del ladrón, como dice Juan 10:10, el ladrón viene a hurtar, matar y destruir. O sea, que Él va a ser el que va a robar y abortar esa palabra que siempre el Señor nos va a dar a nosotros. Y yo encontraba e investigaba un poquito cuántas formas, y ustedes saben, pues meditando y buscando, que todas sabemos, porque yo creo que todas ustedes conocen la palabra, todas ustedes están en lo mismo que estamos estudiando en la palabra, y hay varias formas de escuchar la voz de Dios, y yo hice un resumito pequeñito de cuáles son las formas de escuchar la voz de Dios. Ya todas sabemos que la podemos escuchar por la palabra, a través de la palabra, la voz de Dios se escucha a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros es cuando Él nos habla a nosotros. Él nos habla a través de otras personas. Por ejemplo, hoy está hablando Dios. No soy yo, Él está hablando. Él es el que está hablando a través de circunstancias. Por ejemplo, yo pasé una situación a través de circunstancias difíciles. Cuando pasamos circunstancias en nuestra vida, ¿quién está hablando a veces? El Señor. Y Él está hablando, Él está diciendo, hey, aquí estoy yo. A través de la naturaleza, la creación misma habla. Cuando yo salgo a caminar, me encanta porque yo digo, Señor está hablando. Los animales, los pajaritos, los árboles, todos hablan. La creación habla por sí sola, a través de visiones. ¿No? ¿Cuántas de ustedes a veces Dios nos da una visión? A mí Dios me da visiones. Sueños, a mí Dios me habla mucho en sueños, por ejemplo. Es increíble cómo Dios me habla en sueños y a través de Jesús. Qué lindo, ¿no? Estas 8 formas que encontré que el Señor nos habla. Dios habla todo el tiempo, hermanas. Él está hablándonos todo el tiempo. El problema es que nosotros no lo estamos escuchando. De verdad que nosotros hemos dejado de escuchar a Dios. Y yo creo que hoy yo sentí hoy en el espíritu y he sentido hacer un alto en el camino. Mismo, yo le decía a mi esposo, yo misma me estoy ministrando de parar y decir, Señor, no te estoy escuchando. Yo creo que muchas de ustedes, ¿cuántas se han sentido a veces como que están escuchando, por ejemplo, están en el Zoom, van a la iglesia, se están congregando en una iglesia, están viviendo una vida de cristianismo, ¿cierto? Pero como que una vida a veces, como que a veces dice, no sé qué está pasando, ¿saben qué está pasando? No estamos escuchando la voz de Dios. Y yo dije, hay que parar y escuchar qué Dios me dice hoy.
¿Qué Dios me dice hoy? ¿Qué Dios me dice hoy? ¿Qué Dios me dijo ayer? Porque a veces nosotros nos quedamos en lo que Dios nos dijo hace 10 años, hace 20 años, y nosotras no nos podemos quedar en eso. Yo no me puedo quedar en lo que Dios me dijo hace 4 años cuando yo pasé este proceso. Yo tengo que escuchar lo que Dios me dijo hoy. ¿Qué Dios te dice hoy? Piensa en cada una que Dios te está diciendo hoy. Hay algo que yo creo que Dios nos está diciendo a cada una, porque nosotros definitivamente tenemos que parar. Yo le digo, Señor, no dejes que yo me estanque. Ayúdame a seguir adelante, a escucharte cada día, cada minuto. Y el Señor es tan maravilloso que Él me llevó, ay, es hermoso, me llevó a su palabra. Y ustedes saben que todas vamos al Salmo 123, porque me llevó al Salmo 23 donde dice, Jehová es mi pastor. Busquémoslo todas, por favor. Yo lo tengo. El Salmo 23 dice, y todas saben, no sé, lo voy a hacer yo, si quieren, no sé si alguien lo quiera leer, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer un poquito yo, que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo creo que todas hasta no lo sabemos ese salmo. Y está hablando del pastor, porque en Juan 10:10 habla del pastor. Estaba bien, el Señor me lleva al Salmo 23 que me dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿cierto? Y en lugares de, entonces, cuando él habla que nada te va a faltar, que habla, y yo estaba un poquito desmenuzando, dice que él nos va a dar provisión, que él nos va a prosperar, que no nos va a faltar, que en lugares de delicados pastos, el 23:2 dice, me hará descansar. ¿Quién te va a hacer descansar? El Señor te va a hacer descansar. Él te va a llevar a lugares Él te va a llevar a lugares de provisión, Él te va a hacer descansar y nada te faltará. Para mí este salmo es una promesa. No sé para cuántos de ustedes es una promesa. Que dice que Él va a confortar mi alma. Él nos va a confortar nuestra alma. Que, que Él nos dará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia y por amor a su nombre. Es hermoso como el Señor sigue hablando, que en aguas de reposo, se lo pasé ya, en aguas de reposo, creo que ya lo leí, que en aguas de reposo, todos vamos a vivir desde el reposo del Señor, tenemos que vivir en plenitud, Él es el que nos guía. Quería ir más adelante, confortará mi alma, dice que me guiará por sendas de justicia y por amor a su nombre. Nuestra alma siempre tiene que estar satisfecha. No tenemos que dejar que nuestra alma se corrompa. Hay momentos en nuestra vida, como yo les decía, que no estamos escuchando la voz de Dios. Y yo pienso que cuando no estamos escuchando la voz de Dios es una alarma en nuestra vida y hay que ponerle atención. Porque cuando dejamos que eso como que, bueno, sí, no pasa nada, seguimos y seguimos, no, pongámosle atención. ¿Estamos escuchando, vuelvo, estamos escuchando su voz? Por ejemplo, ¿cuántas de ustedes han ido a vacaciones? Y es algo que yo lo estaba meditando en eso. Yo he ido a vacaciones, pero hemos llegado más cansadas. Hemos llegado muy cansados, ¿cierto? Porque a veces hacemos más cosas en vacaciones que cuando nosotros estamos por ahí, estamos trabajando. Entonces llegamos súper cansados. ¿Qué pasa cuando nosotros llegamos cansados? Pues estamos todo el tiempo como cuando salimos del trabajo, como me decía Rosita, no hay reposo, no hay descanso. ¿Y Dios qué dice? Que Él nos va a dar paz para el alma, que Él nos va a dar descanso, ¿cierto? Que Él nos va a guiar por sendas de justicia, que por amor a su nombre, por amor a su nombre, perdón. Y cuando dice que nos va a guiar por justicia, ¿qué es justicia? Yo mira, justicia no es otra cosa que lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuántas de ustedes han recibido cosas que dicen, ay, pero esto como que yo no me lo merecía, ¿cierto? Pero es el Señor lo que hizo Dios en la cruz del Calvario por ti y por mí. ¿Y cuántas estamos dejando de recibir cosas que Jesús pagó en la cruz, que no las estamos recibiendo porque no estamos anclados a Él, porque no estamos recibiendo lo que tenemos que recibir, porque no estamos viviendo y escuchando su voz? Si nosotros estuviéramos viviendo y escuchando su voz, no dejaríamos de estar recibiendo una sola cosa de las que Jesús pagó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Tenemos que vivir escuchando su voz. Es algo que yo siento en el Espíritu, vivir cada minuto, cada segundo, escuchando la voz de Dios.
Aunque dice el número 4, aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dice ahí, aunque vamos a tener situaciones, ¿cierto? Aunque ande en valle de sombra y muerte, ¿qué va a pasar? Aunque ande en enfermedad, aunque ande en circunstancias, aunque ande en situaciones, Dios va a estar ahí. No temeremos mal alguno, porque tú vas a estar conmigo, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Que no importa el problema que nosotros pasemos, aunque pase lo que pase, aunque andemos en valles de sombra y muerte, Dios va a estar ahí. Y el no escuchar a Dios en esos días oscuros, ahí es donde vamos a pasar situaciones. Pero en esos días oscuros, ¿qué pasa si yo escucho a Dios en mis días oscuros? Y yo me detengo. Voy a escuchar a Dios decir, Claudia, no te preocupes, vas a sanar. Nancy, ese problema que estás viviendo lo vas a pasar, porque aunque ande en valle de sombras, aunque ande en sombras y valles oscuros, si yo paro y digo, ay Señor, tú me estás hablando, pero no lo estoy escuchando, ahí Dios habla. Ese pequeñito, ese texto está hablando que yo tengo que escucharlo, que yo tengo que escucharlo en el momento que estoy pasando un valle de sombra y de muerte, que si estoy enferma, que si tengo situación en mis hijos, mi familia, mi esposo, que si no hay provisión, no sé, lo que estén pasando cada uno. Si yo me detengo y yo escucho, digo, sí, Dios me está diciendo. Es que la Biblia definitivamente, este salmo es un salmo de promesa. Si Dios habla, Dios habló, Dios está hablando. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es hermoso cuando dice en el mismo versículo 4 que dice, me infundirán aliento. ¿Qué quiere decir? Que el buen pastor, él dice que Él nos va a dar paz en el momento difícil, que Él nos va a dar ánimo, que Él es un buen padre, que Él es un pastor que nos guarda, que nos cuida, que nos corrige, que envía, por ejemplo, personas. Y yo sé que cada una de nosotras a veces tenemos situaciones y Él envía personas para que nos pasemos, y pasemos al otro lado. Porque yo creo que si nosotros lo hacemos solos no lo vamos a lograr. Yo en mi caso tuve que pasar esa situación, esa enfermedad, pero hubo personas hermosas en mi vida que me ayudaron a pasar al otro lado. Que si no hubiera habido esas personas, yo no lo hubiera logrado. El Señor envía ángeles guardadores a que campen alrededor de nosotros a guardarnos y a protegernos. Es hermoso como el Señor definitivamente está siempre a nuestro lado. Y yo les pregunto, ¿cómo está su vida de oración? ¿Ustedes están orando? Yo no es porque yo también me hago esa pregunta. ¿Estamos orando? Esto yo me lo hago también. ¿Estamos orando? ¿Estamos escuchando? ¿Estamos viviendo una vida de acelere y acelere? ¿O una vida que el Señor quiere que le agrademos a Él en todo tiempo y en todo momento? Tenemos que vivir una vida que le agrada al Señor, que anhelando su venida, en intimar con el Señor, porque cuando nosotros intimamos con Él, cuando estamos buscando su presencia, Él va a hablar, Él siempre va a hablar, de cualquier forma Él nos va a hablar. Es hermoso como yo le digo al Señor que yo estoy aquí solo por su misericordia. Y como dice ahí, que ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de su vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es la misericordia de Dios, solo la misericordia de Dios definitivamente. Si no fuera por su misericordia, nosotros nunca estaríamos aquí. Así que vamos a volver otra vez a Juan 27, 10, 27, 28. Esto era algo que yo les quería, porque cuando yo estaba orando, Dios me llevó al Salmo 23. Y Él me dice en Juan 10, 27, volvemos al versículo que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Qué lindo es Dios que nos conoce a cada uno. Qué lindo es Dios que conoce a Rosita, que conoce a Angelina, que conoce a Nancy, que conoce a Fabiana, a Mayra, a Mirta, a Rosana, a Katy, a Rosita 2, a cada una. Qué lindo es Dios que nos conoce a cada una de nosotras. Y nosotras, ¿qué somos para Él? Somos ovejas, somos sus ovejas. Y Él no nos va a dejar. Él no, pase lo que pase, hagamos lo que hagamos, Él va a estar ahí buscando. Él no va a dejar. Y como dice Jesús, es el buen pastor y Él es esa puerta. Y esa puerta es Él. Tenemos que entrar por esa puerta y tenemos que estar ahí listos
porque como dice Jesús, yo soy la puerta, yo soy la puerta, yo soy la puerta, y el que entrare en versículo 9 será salvo, y entrará y hallará pastos, y hallará pastos verdes. Nosotros si entramos por esa puerta, vamos a encontrar cosas grandes que Él tiene para nosotros. Hay bendición para ti, hay bendición para mí. No solo bendición económica, hay bendición en salud, hay bendición en todo lo que ustedes no se imaginan. Nosotros tenemos que estar atentos, porque es que hemos estado tan distraídos que tenemos que estar atentos a lo que el Señor quiere decirnos. Escuchar su voz. Él nos va a guiar, escuchar la voz de Dios nos va a guiar a delicados pasos, como dice. Él nos va a guiar a lo que Él tiene para nosotros. Va a cambiar nuestra vida. Hay muchas situaciones que cada uno pasamos y a veces estamos buscando y estamos escuchando a otras personas, pero realmente a que tenemos que escuchar, no lo escuchamos. A veces yo le digo, por ejemplo, a mi mamá, ella ya tiene 86 años, les voy a poner un ejemplo, y ella cuando tiene un problema le cuenta a la amiga y esto, le digo, no, mamita, tiene que irse delante de la presencia de Dios y a la primera persona que le va a pedir un consejo se llama Dios. Y saben que es algo que yo lo aplico. Yo creo que todos necesitamos un líder espiritual, por decir, o una persona a quien contarle nuestras cosas. Nosotras las mujeres somos así. Esto es lo más curioso de todo. Yo vine adelante de él y yo estuve un tiempo, como un mes, y Dios me dio una revelación de lo que yo iba a vivir, Dios en su finito amor y misericordia, si yo me venía para acá. Yo me devuelvo y le digo a mi esposo, no nos devolvamos porque eso allá no es como tú crees, no es lo que tú estás imaginándote, así que mejor quedémonos. Yo me voy, yo ya renuncié a mi trabajo, yo me voy. Y yo, ok, nos vamos. Pero yo me fui, me vine así. Y después el arrepentimiento. Ahora, pues, eso no fue tan fácil adaptarse acá. Llegar acá fue muy difícil. Volver, ustedes saben que aquí, pues, uno tiene que venirse a hacer sus documentos para legalizarse. No, eso tocó hacer de todo, trabajar en lo que fuera, lo que fuera, lo que fuera. Y yo dije, Señor, y yo siempre le digo a mi esposo, no escuchamos la voz de Dios. Si nosotros hubiéramos estado alineados a su palabra, si nosotros hubiéramos estado escuchándolo a él, y yo, que él ya me había dicho, yo no le puse ni atención, yo lo ignoré, porque esa es otra. ¿Cuántos de ustedes escuchan la voz de Dios pero la ignoran? Por ejemplo, te dice, no hagas esto, pero tú dices, pero igual yo lo voy a hacer. Porque hacemos nuestra voluntad y no hacemos la voluntad del Padre. Porque a veces decimos, ok, ay, si Dios me dijo tal, como que sienten que Dios te dice, no lo hagas, no lo hagas, o no te vayas por ahí, no te vayas por ahí, pero tú igual como que dices, yo no, eso no va a pasar nada, yo me voy a arriesgar, ¿cierto? Me voy a arriesgar a hacer este negocio, me voy a arriesgar a hacer esto, y eso no me va a pasar. A ver qué pasa. No a ver qué pasa porque Dios no es de probar y probar. Porque cuando Dios dice una palabra, se cumple. Y porque cuando Dios avisa, Él avisa. Así que afinemos nuestro oído, afinemos nuestro oído. Mira que estaba escuchando, y para que todos no se me vayan a aburrir, vamos a ir a Mateo 7. Es increíble, es hermoso como en todo Dios me fue llevando. Y Dios me fue llevando estos días. 7, 34, 35. Le damos Mateo 7, 34, 35. Aquí lo tengo. El que lo quiera leer, me lo lee. Me encantó. Aquí. 7, 33, 34. A ver, espérate, a ver si es este. Sí, lo tengo por acá. Mateo. 24 será. No, el que habla de. Espérate, aquí está. Mateo 33, 7, 33, 35. Pero llega hasta el 29. No, solo el 33 y el 35. Pero 33, capítulo 7. sí, capítulo 7. Mateo capítulo 7, 33 al 35. No sé quién me lo quiera leer. Si quieres, Nancy, me lo lee. Pero el 7, estamos hablando de Mateo. Mateo. Pero llega hasta el 29, el 7. San Marcos, perdón. Marcos. Ay, perdóname. Marcos. Estaba pensando en el texto bíblico de Mateo. Es Marcos. Okay, Marcos. Es la historia del sordomudo. Por eso, cuando Jesús sana al sordomudo, pero me leían en 33, 34 y 35. Vamos a despertar. Ok, el 33. ¿Quién lo va? ¿Lo leo yo o lo quiere leer alguien más? ¿Participe otra persona? Sí, Nancy o Rosita 2 o la que me lo quiera. Fabiana, la que quiera. Fabián.
Cualquiera que se me anime a leerla. Angelina. Tomándole aparte de la gente, metió los dedos en la oreja de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, Efata, es decir, sé abierto. Al Amén. mismo, al Sí, momento, ¿era hasta qué verso? sí, 35. Hasta el 35, ¿no? Ujú. El momento al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Amén. Lindo. Sí, es la historia del sordo mudo y es increíble. Y cuando estaba leyendo todo el texto que estaba leyendo, de escuchar su voz, de estar, todo lo que el Señor me estaba hablando, Dios me trajo este texto bíblico porque es cuando él no escuchaba, el sordo mudo, y el Señor, si viste que dice que le escupió, perdóname, tomando la parte de la gente, metió los dedos en la oreja de él, escupiendo tocó su lengua. Y en el 34 dice, levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata. ¿Qué quiere decir Éfata? Que tus oídos sean abiertos. Y entonces voy a profetizar sobre ustedes, Éfata, Éfata, que tus oídos sean abiertos. Amén. Éfata, Amén. que tus oídos Amén. sean abiertos para escuchar la voz de Dios. Fíjate que Amén. yo lo ministraba y decía, que mis oídos sean abiertos para Y escuchar la voz Jesús. de Dios. Que tus Amén. oídos Gloria a sean Dios. abiertos, Rosita, para Amén. éfata, Rosita, un éfata para Amén. este grupo, un éfata para Amén. Angelina, éfata para Nancy, Mirta, Mayra, Fabiana, Katy, Rosana, Rosita 2, para que tus oídos sean abiertos. Profetizo Amén. Amén. de ustedes, éfata, Amén. que los oídos sean abiertos, como pasó en la historia del sordomudo, que nuestros Gracias. oídos sean abiertos, porque nosotros tenemos los oídos cerrados y no queremos estarnos bloqueados para escuchar la voz de Dios. Tenemos que estar alertas, alertas para escuchar la voz de Dios. De verdad que es algo que yo he sentido en mi espíritu en este tiempo. Estamos muchas noticias afuera, muchas cosas pasando afuera. Aquí en Estados Unidos, Rosita sabe que las elecciones, que esto, que lo otro, que pasando muchas situaciones, y yo sé que no es acá, en Colombia, mi mamá me cuenta, el mundo entero, mi hermano en España, el mundo entero, mucho ruido, pero no estamos escuchando a Dios. Y nosotros tenemos que sentarnos y vamos a escuchar la voz de Dios. Vamos a estar alerta, alerta cuando Él nos habla, como dice Él, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Qué pasa? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos sus ovejas y Él nos conoce a cada una de nosotras. Él, nos, Amén. Gloria él a sabe, Dios. él sabe cada una de nosotras. Él sabe qué necesitamos. Él sabe lo que estamos pasando. Él sabe lo que cada una está, en cada situación que estamos viviendo. Para Dios no hay desconocida. Nosotras no somos desconocidas para Él. Él nos conoce tanto que Él dice, yo sé lo que tú necesitas, Angelina, yo sé lo que tú necesitas, Nancy, pero tienes que detenerte a escuchar la voz de Dios. Hay que Amén. escuchar la voz de Dios. ¿Y qué pasa si yo escucho la voz de Dios? Él dice que, él no, como dice en Juan 10:28, Él nos va a dar vida eterna. Y nunca vamos a perecer, vamos a estar en gozo del Señor siempre. Y vamos a tener ese gozo hermoso. Y nadie la Amén. va a matar. Porque el enemigo, como dice en Juan 10:10, viene a hurtar, matar y destruir. Pero Dios va a venir a darnos vida y vida en abundancia. Cuando no escuchamos la voz de Dios, el enemigo viene rápido y nos saca de las cosas de Dios. El enemigo viene y te dice, mira, ¿sabes que es mejor allá afuera que acá? ¿Sabe que es mejor esto que lo otro? Y facilito, yo conozco muchas personas que están ahorita va a venir mucha apostasía, que significa que mucha gente se va a salir de los caminos de Dios. Yo tengo una hermana melliza que amo con todo mi corazón y ella vino a cuidarme cuando yo pasé el tratamiento y hubo como 2 años que casi se me sale de los caminos del Señor y yo la tenía, ella vino a ministrarme en mi proceso y después me tocó a mí. No sé, algo la empezó a sacar y yo decía, algo te está sacando de los caminos de Dios. Algo, que ya me estaba hablando diferente. Ella tenía un grupo en su iglesia que manejaba 50 parejas de matrimonio con su esposo. Y un día me dijo, ya no quiero esto, yo perdí mi tiempo, yo dejé de hacer cosas por estar detrás de eso. Y yo le dije, wow.
y Dios que te llamó para este tiempo. Y me tocó duro y hasta ahora está volviendo porque viene apostasía, porque viene el mundo y te dice, ¿tú qué haces sirviéndole al Señor? ¿Y tú qué haces ministrando? ¿Y tú qué haces ahí visitando enfermos? Cuando tú te puedes ir a ganar afuera más dinero y ahí sin ganar, nadie te paga por eso. Ay, pero no hay mejor precio que Dios, ¿cierto? Yo le decía eso a Rosita. Ay, Dios nos paga en salud. Nosotros tenemos un banco en el cielo. Ese es nuestro banco. Yo digo, ese es mi banco en el cielo. Lo que pasa es que, como dice la palabra, como yo les decía, nosotros no estamos viendo lo que Jesús hizo en la cruz. Nosotros tenemos un montón de bendiciones para nosotros. Yo les voy a contar una visión que yo tuve un día. Yo estaba orando en visión. Yo le decía a mi esposo, yo no sé, una visión, yo me lo soñé, pero Dios me llevó al cielo y me dijo, me senté como en la mesa con el Señor y me decía, ustedes definitivamente no saben las cosas que allá perdieron mucho tiempo abajo. Me decía, ustedes perdieron mucho tiempo abajo y hay tantas cosas que yo tengo para ustedes, pero ustedes no se dieron cuenta. Yo tengo unas cosas que por estar perdiendo el tiempo no las vivieron. Yo decía, ay, Dios mío, de verdad, yo le decía a mi esposo, hay tantas cosas que Dios tiene para nosotros aquí en la tierra, no cuando nos vayamos, porque ella es otra, la eternidad de nosotros. Aquí. Estamos necesitando sanidad, está aquí. Estamos necesitando la provisión, está aquí. Dios tiene los mejores regalos, pero eso hay que ir al banco del cielo a traerlos. Pero también Dios nos pide obediencia, porque a veces decimos, no, es que como yo soy cristiana, no, nosotros tenemos que caminar en obediencia y tenemos que estar separados para Dios, no podemos abusar de esto y hay que separarnos para Él. Pero hay tantos regalos del cielo que tenemos que vivirlos en la tierra y mantenernos siempre de verdad escuchando su palabra. Es hermoso como el Señor siempre nos está hablando y yo digo que definitivamente yo tuve que parar también, les confieso, porque me estaba involucrando en cosas de la iglesia y ocupando y dije, no, tengo que parar y por eso les decía, a veces ¿cuántas de ustedes a veces como que se sienten como cansadas, como agobiadas, como que, ay, no sé, será que, no sé, como vacías, como hay algo en mí vacío, algo raro? Y es normal, somos seres humanos, nosotros somos seres humanos. A mí me ha pasado, yo digo, Señor, ¿qué pasó? No, yo me voy a sentar a escuchar tu palabra. ¿Qué tú quieres? ¿Qué me quieres decir hoy? No, ¿qué me dijiste hace 4, 5, 20 años atrás? Porque lo de ayer no me sirve para hoy. Lo que me va a mantener a mí hoy es lo que Él me dice hoy, lo que Él me dice hoy. Así que es un privilegio lo que nosotros estamos viviendo, nosotros somos unas privilegiadas, porque si nosotros escuchamos la voz de Dios. Hoy estar aquí nosotras conectadas en este grupo es un privilegio. No todo el mundo tiene ese privilegio de estar conectado. No todos estamos viviendo lo mismo. No todos estamos viviendo la misma situación. Hay gente que no, hay gente que tiene que trabajar. Ustedes saben que hay personas que tienen que estar trabajando continuamente y no tienen como ese tiempo para dedicarle a la palabra, por ejemplo. Pero nosotras somos unas privilegiadas. Dios habla todo el tiempo y como dice la palabra, mis ovejas oyen su voz. Dios habla, solo que nosotros, como les digo, estamos distraídos. ¿Qué Dios? Vamos a repasar qué Dios te dijo ayer, qué Dios te dijo hoy, porque si realmente no estamos escuchando su palabra, como yo les decía, va a venir el ladrón a matar, quitar y destruir y va a llevarse y va a arrebatar. Nos va a arrebatar lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene definitivamente un propósito grande con cada uno de nosotros y Él nos va a guiar. Él nos va a guiar para que nosotros, como estábamos leyendo ahorita en Marcos, para que esos oídos sean abiertos y son nuestros oídos espirituales, ¿no? Porque ahí eran los oídos del sordomudo, pero yo oro para que los oídos espirituales sean abiertos y vamos a clamar por eso, vamos a seguir clamando por un éfata sobre ustedes y que cada uno de los oídos de ustedes sean abiertos. Yo le pido al Señor que sean abiertos y que podamos escucharlo a Él y podamos escuchar su palabra todo tiempo y en todo momento. Y podamos escuchar su voz, que nada nos distraiga, nada nos distraiga. Y nosotros podamos entrar por esa puerta que es Jesús y seguir el camino a la verdad y la vida que es Dios. Así que, bueno, yo no lo hice tan largo y mira, yo creo que como empezamos un poquito más tarde, yo les dejo esa inquietud de que vamos a estar alerta, vamos a orar
y a seguir escuchando tu voz. Dios es grande, Dios es poderoso, para Él definitivamente no hay nada imposible. Creo que nosotros somos sus ovejas y no lo dudo, todas somos sus ovejas. Nosotros somos ese redil que el Señor está anhelando. Lo que pasa es que a veces no caminamos como ovejas. Como les decía, caminamos como ovejitas, pero como ovejitas descarriadas. Y que vamos a seguirlo, vamos a obedecerle, como dice Juan 10:27, que mis ovejas oyen su voz y me siguen. Y lo vamos a estar escuchando todo el tiempo. Vamos a oír de su gran es misericordioso, como decía, su gran amor. Vamos a estar alertas todo el tiempo. Vamos a orar, nos vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. A cerrar nuestros ojitos y vamos a darle gracias a Dios. Señor, te doy gracias por esta palabra, Señor. Te doy gracias por todo lo que tú has hablado esta noche, esta tarde. Te doy gracias, Señor, porque no importa el corazón de mis hermanas, Señor, por lo que importa cada corazón, Señor. Pero te doy gracias, Señor, por lo que tú has hablado. Te doy gracias, Señor, por los días oscuros. Te doy gracias, Señor, porque tú estuviste ahí, porque tú hablaste en esos días oscuros, cuando yo estuve en días oscuros, cuando cada una de mis hermanas estuvieron en días oscuros, Señor. Pero estuviste ahí. Gracias, Señor, porque nos vamos a mantener escuchando tu palabra, Señor, tu voz en esos días de sombra, Señor, como dice tu palabra, de sombra y de muerte, tú vas a estar ahí, Señor. Vamos a afinar en esta noche, en esta tarde, nuestro oído para escucharte, Señor.